Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Santiago Torres. Este es el video resumen número 3 del capítulo 12 al 17 del libro. Esta es una pequeña guía que voy a utilizar para hacer el resumen correspondiente. El inicio del proceso cualitativo. Los planteamientos cualitativos casi siempre están enfocados en profundizar en los fenómenos. Más o menos viéndolo desde la perspectiva de los participantes de la misma. Algunas de sus características son que los planteamientos cualitativos siempre son abiertos, por experiencia o intuición de las circunstancias, y normalmente siempre se aplican a un número menor de casos. Para responder a las preguntas de la investigación, siempre es necesario elegir un contexto o un ambiente donde se lleva a cabo el estudio, y ubicar el problema en el tiempo y en el espacio. En los estudios cualitativos es importante decir que las hipótesis adquieren un papel distinto totalmente al que tienen una investigación cuantitativa, ya que la hipótesis no se establece antes de ingresar en el ambiente y comenzar la recolección de datos. Recordemos que en el cuantitativo se establece antes de este par de cosas. Muestras de la investigación cualitativa. Algunas de las características, bueno, primero que todo decir que la muestra inicial se define durante la inmersión inicial o después. En los estudios cualitativos, el tamaño de la muestra, por ejemplo, no es tan importante para una perspectiva probabilística como se veía en los cuantitativos, que se recopilaban los datos, se recopilaba la muestra y se le aplicaba algún tipo de situación probabilística para poder encontrar algún tipo en el análisis. En este no, ya que el investigador generalmente no generaliza sus datos a una población más amplia. Los factores que intervienen normalmente para determinar el número de casos de los cuales se va a componer la muestra es la capacidad operativa que se tiene para la recolección y análisis, el entendimiento del fenómeno como tal, digamos, poderlo poner en categorías si es necesario, y la naturaleza del fenómeno en el análisis, o sea, lo que realmente contiene. Las muestras son dirigidas, las muestras dirigidas son de varias clases. Las sujetas a voluntarios, las muestras de expertos, las muestras de casos de tipo, tenemos muestras por cuotas y muestras de operación de investigación cualitativa. Tenemos la recolección y análisis de datos cualitativos. La recolección de datos ocurre en ambientes naturales y cotidianos de los participantes. Recordemos que el cualitativo casi siempre es ver cómo analizar el ambiente donde se está desarrollando la investigación. El instrumento que utiliza es el investigador. Prácticamente este es el ente más importante que se tiene, y por ende es el instrumento que se utiliza para la recolección y análisis de datos. La unidad de análisis pueden ser personas, pueden ser casos, significados, prácticas, encuentros, algunos papeles que se desempeñan dentro del ambiente, relaciones, grupos, etc. Los propósitos esenciales de la observación son explorar ambientes, explorar algunas subculturas, tal vez, que se encuentran en el mismo ambiente, y la vida social. Algunos aspectos de la vida social son partes importantes de este tipo de análisis de datos. También algunas veces se utilizan para describir comunidades y situaciones parecidas. Es importante decir que en este tipo de datos, cuando se hace la observación, ¿verdad?, se deben de tomar notas. Es importante también decir que para un observador es bueno que sepa escuchar, que sepa utilizar todos sus sentidos. El libro establece mucho ese tipo de cosas, que sepa descifrar cosas sin necesidad de comprender muchas cosas. Entonces tiene que tener esa facilidad.
Es importante en el tema de la entrevista cualitativa es como íntima, es flexible y es abierta. Entonces, más que todo, la entrevista es como una reunión en donde se intercambian información con otras personas para poder obtener lo que realmente queremos. Y es importante decir que las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Las estructuradas son cuando ya se tiene el conjunto de preguntas listas y el entrevistador va en orden. La semiestructurada es cuando se tiene una serie de preguntas listas, se va en orden, pero ocasionalmente puede salir alguna pregunta adicional. Y tenemos las abiertas, que es aquella que es como un tipo de conversación en donde las preguntas van saliendo por sí solas. También tenemos el análisis de documentos, que es básicamente analizar los documentos que tenemos o que hemos recopilado para poder obtener un poquito más de información sobre estos. Tenemos el diseño y el del proceso de la investigación cualitativa. El diseño normalmente surge desde el planteamiento del problema. Es importante, ¿verdad? Desde que se plantea el problema, entonces ya surge el diseño que se va a utilizar. Pero este puede ir sufriendo modificaciones conforme el tiempo va pasando. Los principales tipos de diseños colectivos que tenemos es la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológenos y los diseños de investigación sección. Los de planteamiento, básicamente el diseño es proposiciones teóricas que surgen, ¿verdad? Como la palabra lo dice. Los diseños etnográficos son investigaciones colectivas referentes a una cultura propia o a algún grupo demográfico. El diseño narrativo es el que recaba datos históricos sobre la vida de algún tipo de cosas o algunas experiencias de la gente. Los fenomenológicos son propósitos sobre explorar, describir y comprender algún tipo de comportamiento de las personas. Y sobre todo la investigación-acción es resolver problemas y mejores prácticas concretas sobre algún tipo de problema que es el que estamos investigando. Tenemos el reporte de resultados del proceso cualitativo, que es básicamente el reporte con el que damos los resultados, que debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema, por supuesto. El reporte nos tiene que dar la solución. Los informes cualitativos normalmente son un poquito más flexibles que los cuantitativos y no existe una forma estándar para presentarlos, sino que pueden ser varias. Eso sí, tienen que incluir un producto final, dependiendo del diseño que estamos haciendo, tiene que tener un modelo o una teoría sobre descripción de una cultura o de lo que estamos básicamente analizando. Es importante decir que cuando uno termina con el análisis y elabora el reporte cualitativo, el investigador debe vincular estos resultados con estudios anteriores que se hayan hecho. Entonces, esto es una característica que el libro realmente pone recalca bastante. Y tenemos los métodos mixtos, que realmente lo que nos dice es que estos han tenido un crecimiento últimamente. Los métodos mixtos son una vía adicional a los enfoques cuantitativos y los cualitativos. Esto porque durante mucho tiempo, a principios del siglo XX, se dio una controversia entre cuál de los dos era mejor y se empezó a dar cuenta que pues los dos tenían cosas buenas y los dos eran buenos utilizarlos, por los cuales se hizo una mezcla entre los dos. ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza para fenómenos y problemas que enfrenta actualmente las ciencias actuales, ya que son bastante complejas, muy diferentes a las que se enfrentaban antes. Entonces, esto ha servido para poder enfrentar ese tipo de problemas. ¿Qué logra? Logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Ayuda a formular el problema con un poquito más, haciéndolo un poquito más claro, más entendible. Y también nos arroja datos más exactos, más ricos, más variados.
Eso sería todo. Muchas gracias por su colaboración y con esto terminamos. Muchas gracias, buenas noches.